pasen los tiempos. Escuchen, hoy día vamos a hablar del tema de anemias hemolíticas. El día de hoy las actividades hereditarias, pero en realidad, como ya lo expliqué con mi grupo de práctica, tenemos dos tipos. ¿Ya? Pero lo primero hay que saber por qué o cuál es el mecanismo por el cual se dan las anemias hemolíticas, ¿no? Las anemias hemolíticas se va a dar por un cuadro de hemólisis. La hemólisis, como ustedes ya saben, es la destrucción de glóbulos rojos. Esta puede ser fisiológica, o sea, ¿qué pasa? Cuando cumplen sus 120 días el glóbulo rojo y de ahí se destruye. Posteriormente, si es que esto se va a acelerar, o sea, es mucho antes de que este tiempo de vida tenga ese glóbulo rojo, ahí es que vamos a encontrar una hemólisis marcada, ¿no? Y una hemólisis patológica. Esta es la hemólisis patológica. Ahora, como ya lo había explicado anteriormente en el grupo de práctica, esta hemólisis puede ser compensada. Eso significa que la médula, nuestra fábrica de la sangre, es capaz de hacer que el paciente pueda no llegar a tener muchos síntomas de anemia. Pues son anemias muy leves, son compensadas, entonces el paciente muchas veces hace sus actividades de forma normal, ¿ya? Y no llega a tener molestias, ¿no? Y la descompensada es que cuando la actividad hemolítica, la hemólisis, es un porcentaje tan alto que la médula no es capaz de compensar, no es capaz de producir glóbulos rojos en cantidades adecuadas para que el paciente no tenga síntomas. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Entonces, para decir que estamos en una anemia hemolítica tiene que haber disminución de la masa total de los glóbulos rojos. Siguiente. Ahora, fisiológicamente la hemólisis puede ser de dos tipos, la intravascular y la extravascular. Esto no es difícil de entender. ¿Por qué? La intravascular significa que tiene que ser dentro del vaso sanguíneo. Y la extravascular tiene que ser en órganos hematopoyéticos, que puede ser tanto la médula, puede ser tanto el vaso, el hígado y los ganglios linfáticos, todo el sistema mononuclear fagocítico. Entonces, esto se da básicamente fuera del vaso, por eso es extravascular. ¿Hasta ahí me entienden? Pregunta, ¿puede haber mixta? ¿Puede haber hemólisis tanto intravascular como extravascular? Sí. Hay anemias hemolíticas que van a ver que la destrucción es tanto intra como extra. ¿Ya? Siguiente. Ahora, fisiológicamente, esto quizás lo han visto anteriormente, cuando se destruye un glóbulo rojo, van a salir varios componentes, entre ellos hierro, transferrina y también lo que va a ser algunas sustancias en las cuales al final van a convertirse en bilirrubinas. Estas bilirrubinas por eso van a estar incrementadas en las anemias hemolíticas. Y ese predominio indirecto, ¿por qué? Porque es una bilirrubina que no es producida por el hepatocito al final, no es conjugada, ¿ya? Vamos a tener hiperbilirrubinemia, pero indirecta, no confundan con la directa, ¿ya? Así es. Siguiente. Entonces ya, hablamos de anemia hemolítica en sí. Solamente anemia hemolítica es decir que hay hemólisis, nada más, que es hemólisis que produce anemia, nada más. Ahora, hay dos tipos, la congénita hereditaria o no inmune, o la adquirida o inmune, ¿ya? Son sinónimos. Hoy día vamos a hablar de la congénita. Ahora, ¿cómo nosotros diferenciamos de la congénita a la adquirida? Por este examen. El examen de CUS directo, que la van a hablar un poquito mejor en los trastornos inmunes, ¿ya? Pero este CUS tiene que ser positivo para el cuadro inmune, para el cuadro adquirido. ¿Por qué? Porque a mí me dicen que hay anticuerpos que destruyen el glóbulo rojo. Al yo tenerlo negativo, a mí me dicen que este glóbulo rojo no hay nada que lo pueda destruir. Significa que este glóbulo rojo es el alterado. Una siguiente. Entonces, en las congénitas vamos a tener CUS directo negativo. Y acá vamos a tener CUS directo positivo. Si le dicen en un examen, paciente, varón de tantos años que viene con hemoglobina en 5, bilirrubinas indirectas elevadas, DHL elevado, ¿no? Y le dice prueba de CUS negativa, por favor, no piensen en una anemia hemolítica inmune. Estamos ahí descartando que sea un problema inmune. Ya nos vamos a pensar más en un problema congénito. ¿Ya? Ahora, en la parte clínica prácticamente se va a dar en todas las anemias hemolíticas el mismo cuadro. La anemia, obviamente, tiene que haber anemia, así sea leve, ¿entienden?
La ictericia, ¿por qué? Por el aumento de las bilirrubinas indirectas y la esplenomegalia. Mayormente estas tres cositas son las más frecuentes a nivel de lo que viene a ser la clínica. Ahora, estos pacientes por tanta cuadros de bilirrubina incrementada pueden llegar a ser litiasis vesicular, cálculos por bilirrubina. ¿Ya? Hay pacientes que cuando su ictericia es prolongada, mucho tiempo, tienen años de ictericia, muchas veces intermitentes, hacen litiasis vesicular. Entonces a veces hay pacientes que cursan con anemias leves, esplenomegalia leve, y solo vienen por un dolor, un cólico vesicular, encuentran la litiasis y al final se hace todo el diagnóstico. ¿Ya? Por cierto. Sí. Al laboratorio vamos a encontrar anemias, como les he dicho, puede ser de leve hasta muy severa. ¿Qué me dicen los reticulocitos? Los reticulocitos son forma de glóbulos rojos jóvenes. Estos van a incrementarse, ¿por qué? Porque como hay una anemia, entonces la médula va a tratar de producir lo más cantidad de glóbulos rojos para compensar esa anemia. ¿Me entienden? Entonces los reticulocitos van a estar incrementados. La hiperbilirubinemia indirecta, que ya lo expliqué, y la lactato deshidrogenasa, ¿por qué va a estar aumentado? ¿Por qué? Porque hay destrucción celular. Todo lo que te dé destrucción celular, el lactato deshidrogenasa DHL se incrementa. El CUS tiene que estar negativo. Si está positivo, olvídense en pensar en un cuadro hereditario congénito. Y el frotis es importante, ¿por qué? Porque según el frotis de sangre periférica vamos a ver las diferentes formas que puede tener este glóbulo rojo alterado. ¿Ya? Ahora, como les dije, no vamos a ver la parte adquirida, solo la parte congénita. Son tres grandes grupos de este tipo de enfermedad. ¿Ya? Están las alteraciones a nivel de la membrana del glóbulo rojo. O sea, para que más o menos me entiendan, el problema de una anemia hemolítica hereditaria es porque este glóbulo rojo es anormal. Hay algo que hace que este glóbulo rojo no funcione y que se destruya porque obviamente el cuerpo lo ve como no funcionante. ¿Ya? Puede estar alterado a nivel de su membrana, de la membrana de todo el glóbulo rojo, a nivel de las enzimas que usa el glóbulo rojo para poder cumplir todas sus funciones de oxigenación a todo nuestro cuerpo, y a nivel de la hemoglobina, que es uno de los componentes principales de este glóbulo rojo. Si la hemoglobina del glóbulo rojo no cumple su principal función, que es transportar el oxígeno a nuestro cuerpo. ¿Ya? La siguiente. Entonces, hay otra forma también de decirle a este grupo de anemias, también llamadas anemias intracorpusculares, porque es una alteración a nivel del glóbulo rojo, y extra cuando no tiene nada que ver. ¿Ya? Ahora, hoy día vamos a ver un pedacito de cada uno, el más frecuente. Acuérdense por qué, porque es lo que pueden ustedes llegar a ver en algún momento, si es que, bueno, en emergencia, ¿no? Pueden ver y más o menos se van a dar cuenta algunas cosas en particular que puede tener cada uno. ¿Ya? Dentro de las membranopatías, si te das cuenta, todas estas alteraciones de la membrana del eritrocito se pueden dar. La más frecuente es la esferocitosis hereditaria. Hay electrocitosis, estomatocitosis, pero es de acuerdo a cómo la forma del glóbulo rojo se va dando, es que se le da el nombre. ¿Ya? Pero la más frecuente, y realmente dentro del grupo de las anemias hemolíticas congénitas, la más frecuente es la esferocitosis hereditaria. No se olviden. La siguiente. ¿Ya? Bueno, esta siguiente es lo mismo. Son varios tipos. Acá vemos nuestra membrana del glóbulo rojo. Es una membrana muy rica en lo que viene a ser proteínas. Tiene una bicapa lipídica y estas proteínas tienen que estar bien ancladas, se han dado cuenta, súper ancladas. Y tiene proteínas que mejoran esta membrana, que la hacen más fuerte. ¿Ya? Y si hay alteración a nivel de estas proteínas, ¿no? Como la espectrina, la alfa o la beta-espectrina, la antirina, la proteína 4,2, o sea, alguna alteración de estas proteínas va a hacer que mi glóbulo rojo no sea funcionante. ¿Ya? La siguiente. La siguiente, lo mismo. ¿Ya? Entonces, como les dije, esta es la membrana, estas proteínas van a estar ancladas, si te das cuenta, ancladas. Y si esta alteración está dada a nivel de la parte del anclaje vertical o el anclaje horizontal, vamos a tener esa deformación del glóbulo rojo. El glóbulo rojo normalmente tiene que ser como un disco bicóncavo, tiene una concavidad que nos hace que ese glóbulo rojo sea muy flexible. Imagínense, tiene que pasar entre los puentes intercelulares o entre célula y célula para trasladarse
de un vaso sanguíneo a un tejido, ¿ya? Entonces, este glóbulo rojo, gracias a estas proteínas, tiene esa particularidad, ¿ya? La siguiente. Entonces, esta esferocitosis es porque alguna de esas proteínas, uno, o está disminuida o está ausente y hace que esta función no se dé. Epidemiológicamente, como dije, es la más frecuente de todo el grupo, de todas las anemias hemolíticas hereditarias y dentro de las membranopatías obviamente también. La transmisión es autosómica dominante en el mayor porcentaje, pero hay algunos porcentajes en los cuales son de novo, son mutaciones de novo. O sea, no, papá, mamá, nadie en la familia tuvo este problema, porque es un problema genético, ¿ya? Mayormente se va a ver en lo que viene a ser la población europea, pero realmente ahora se ve muy frecuentemente, en algunos casos, por pacientes que cuando no tienen, se podría decir, la alteración muy marcada, esta alteración tan marcada, sufren de anemias tan leves, pueden llegar a 11, 12 de hemoglobina en caso de varones, ¿no? O de mujeres pueden llegar a 10, 11, que hace que el paciente no tenga síntomas y a veces nunca se les pueda diagnosticar. ¿Ya? Bueno, ya les expliqué esto. El defecto va a ser en cualquiera de estas proteínas, ¿ya? Esto va a hacer que cuando este glóbulo rojo pase a la circulación esplénica, ya, en los sinusoides, ahí el macrófago, ¿no? O todo el sistema mononuclear fagocítico lo va a ver totalmente alterado y lo va a destruir. ¿Ya? Por eso es que mayormente esto es lo que sucede con el vaso, ¿no? Se va a aumentar su función al ver que tanta célula tiene que estar destruyendo y ese vaso va a empezar a crecer. Por eso estos pacientes tienen esplenomegalia. Diagnóstico, básicamente, ¿cómo lo hacemos? Uno, podemos ver la forma del esferocito. El esferocito es es un círculo muy, se podría decir, perfecto, ¿ya? Que no tiene esa palidez central como lo tiene el glóbulo rojo, ¿no? Es muy parecido a esto de acá. Todo es el mismo color, parece como una naranja lo hubieras cortado en dos, ¿ya? Pero verlo en lámina periférica, a mí eso no me da el diagnóstico, por si acaso. Puedes ver esferocitos también en las anemias hemolíticas inmunes, pero eso no significa que de frente voy a pensar en esferocitos hereditarios. No. ¿Qué me da el diagnóstico? Tengo que hacerle unas pruebas, entre ellas la que más usamos o la que es gol estándar acá, es lo que viene a ser la prueba de fragilidad osmótica o fragilidad globular. ¿Qué es lo que hago? Al glóbulo rojo lo pongo en una solución que normalmente un glóbulo rojo normal debería no hemolizar. Este glóbulo rojo hemoliza con estos tipos de soluciones, mayormente son hipertónicos, y PRAC se destruye. Mientras más destrucción, esta prueba va a estar más prolongada y significa que este glóbulo rojo es muy frágil y se puede destruir rápidamente. Los esferocitos son muy frágiles, cualquier cosita es como una burbujita que tú lo tocas y se destruye. ¿Me entiendes? Algo así. Hay otros exámenes que hacen en otros lugares que son más especializados. ¿Por qué? Porque lo que hacen es de frente se van a estudiar las proteínas de la membrana y si encuentran alguna disminuida, práctica sacan el pues un examen mucho más especializado, obviamente es mucho más caro, pero no lo usamos de rutina, mayormente usamos la prueba de fragilidad y la clínica del paciente, ¿no? Estos son los esferocitos, miren, ¿qué tal diferencia? Esto es un glóbulo rojo normal, esto también, y mira los esferocitos, totalmente diferentes, ¿no? Son más pequeños, mucho más redonditos, ¿no? Y cuando uno lo piensa tiene que buscarlo, hay veces con mucha facilidad son tan poquitos que tienes que estarlos. Por eso te digo, la lámina periférica a mí no me va a dar el diagnóstico. Ahora, podemos tener leve, moderada, severa, porque depende mucho de la clínica del paciente. Las leves, el paciente lo tolera bien, tiene hemoglobinas más de 10, son pacientes en los cuales lo único que puedes encontrar es un poquito los reticulocitos incrementados, pero el paciente es capaz de compensarse a sí mismo. No llega a ser anemias sintomáticas. Moderadas puede estar entre 8 y 10 de hemoglobina, o sea, anemias moderadas, ¿ya? Y según la sintomatología, si tiende más a anemias severas, podemos ver la forma de tratarlo, ¿no? Que es con la esplenectomía. Y en el caso severo sí son pacientes que no se compensan. Por más que se le da muchas veces grandes cantidades de ácido fólico, que es uno de los componentes básicos que necesita la médula para seguir produciendo, les damos grandes cantidades para que esa médula no se canse de producir
pero pese a que les damos grandes cantidades, no compensa estos pacientes, ¿ya? Entonces el tratamiento son suplementos con ácido fólico. Ellos tienen que recibir grandes cantidades de ácido fólico. Terapia transfusional, solo si el paciente está con una anemia sintomática le tenemos que transfundir. Ahí en esos casos. La esplenectomía es el tratamiento de elección en pacientes sintomáticos. ¿Quién es un paciente sintomático? Anemia severa, que el vaso esté muy grande por tanta hemólisis, ¿ya? En esos casos tenemos que esplenectomizar. Pero, ojo, estos pacientes tienen que ser vacunados. ¿Por qué? Sacar el vaso es sacar un órgano muy importante de nuestra defensa. Significa que el paciente tiene mucho riesgo de infecciones, por lo cual tiene que ser vacunado de forma adecuada, ¿ya? Y también muchos de estos pacientes cursan también, como les dije, con piedras vesiculares, telangiectasias vesiculares. Y obviamente hay pacientes en los cuales al momento que se les saca el vaso también le hacemos las colecistectomías, lo que sufren de estos cuadros muy frecuentemente, ¿ya? Siguiente. Estos son otros tipos de problemas también a nivel de membranopatías. Tenemos las electrocitosis. Si te das cuenta, se forma así como un abanito de glóbulo rojo porque las interacciones verticales se alteran. La estomatocitosis también es un problema de membrana, pero más que todo es en la función, no tanto en las proteínas disminuidas, sino en la función de esa proteína. Esa proteína está, pero no funciona adecuadamente. También tenemos la poiquiliocitosis, que son diferentes tipos de formas de glóbulos rojos que también podemos presentar, ¿ya? Cuando se altera la membrana. Son mucho más raros. La que le sigue, ya, es en hablar en otro tipo. Ya hablamos de la membranopatías, ahora vamos a hablar de las enzimopatías. Las enzimopatías es una alteración, una deficiencia de una enzima muy importante en el glóbulo rojo que se encarga de hacer las vías, más que todo, de la glicólisis en el glóbulo rojo. La glicólisis es muy importante, el mecanismo de la glicólisis en el glóbulo rojo es muy importante porque es la única forma de que él se pueda alimentar y que tenga energía para poder cumplir todas sus funciones, ¿ya? Si hay deficiencia de estas enzimas, este glóbulo rojo también no va a funcionar. ¿Cuál es la más frecuente? La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La epirubatoquinasa es menos frecuente, la verdad. Hasta ahora no he visto ningún caso. Tengo 3 casos de estos pacientes, pero la epirubato hasta ahora no he visto ninguno. Es raro, es muy raro, ¿ya? Como les dije, el glóbulo rojo depende de su ATP. Su ATP, ¿cómo la va a obtener? Con la glucólisis. Es la única fuente de energía de este glóbulo rojo. Y los defectos de las enzimas de esta vía va a conducir a que este paciente haga esta enfermedad y llegue a hemolizar. Siguiente. Entonces, esta enfermedad es ligada al cromosoma X. Eso no es algo muy importante, es uno que les van a preguntar, pero tienen que por lo menos más o menos saberlo, ¿ya? Y como les dije, lo que vamos a encontrar estos pacientes es que ante un estrés celular, el estrés celular significa que el glóbulo rojo va a tener que producir más energía para vencer este estrés celular, ¿ya? Entonces ahí es donde más se va a ver el cuadro de hemólisis. Siguiente. Esta es una vía de la glicólisis. La alteración se va a dar aquí, si se dan cuenta, donde dice rojito, encima, ¿ya? Entonces, lo normal, obviamente, es que esta enzima esté presente y todo el mecanismo de la glicólisis se dé de forma normal. ¿Qué pasa si ahí esta enzima está disminuida? Porque eso puede estar disminuido en estas enfermedades. Si está muy disminuida, todo este mecanismo no se va a dar. Por lo tanto, la célula no se va a poder defender contra nada. Es un trastorno común en algunos lugares en particular, ¿no? Más que todo en la parte europea. Acá no es muy frecuente. Yo, como les dije, he visto 3 casos de pacientes, son muy raros aquí. Lo siguiente. Y depende mucho, los clasifican en clases porque depende mucho de la actividad de la enzima. La enzima puede estar disminuida hasta en un 80-90%, pero no puede estar disminuida en un 100% porque es incompatible con la vida. Mientras menos sea la actividad de la enzima, o sea, la actividad enzimática significa que esa enzima debe estar bien disminuida, menos sea la actividad enzimática, más sintomatología va a dar en el paciente, ¿ya? Ahora, el diagnóstico lo hacemos, solamente tenemos que dosar esta enzima. La dosamos, está disminuida, vemos el porcentaje de disminución y decimos lo que. Ahora, estos pacientes mayormente hacen cuadro de hemólisis aguda. ¿Por qué?
Porque si el paciente, ¿qué cosa a nosotros nos da estrés de celular? Estrés, se podría decir, de nuestras células, cuadros infecciosos, algunos medicamentos, ¿ya? Algunos enzimas en particular, unas proteínas, también nos hace de que se sufre el glóbulo rojo, un estrés celular y pronto empieza a hemorizar, ¿no? Por ejemplo, estos pacientitos cuando usan alguno de estos medicamentos que son muy oxidantes, ya, que producen mucho estrés celular, empiezan a hemorizar, ¿me entiendes? Entonces muchas veces vienen a la emergencia con un cuadro de hemólisis, le encuentras, probablemente piensan que puede ser una esferocitosis hereditaria, pero le sale negativo a la fragilidad. Les haces el anamnesis, te das cuenta que ha tomado alguno de estos medicamentos, o también puede haber comido habas, el llamado FAMIS, ¿ya? ¿Por qué? El haba tiene una proteína en particular, que es la pirimina, en la cual también produce estrés celular en el glóbulo rojo y hace que empieza a destruirse, ¿ya? Entonces los pacientes vienen comiendo habas un día antes y al otro día empiezan a hemorizar. Así he tenido casos y así hemos llegado a diagnosticarlos realmente. Es mucho más difícil diagnosticar a estos pacientes porque, como le dije, el paciente tiene que estar o pasar por un cuadro infeccioso, algo de estrés celular para que pueda hemorizar. Si no, mayormente puede llegar a estar asintomático. Otro grupo que es el grupo más complejo, un poco más difícil de entender, son las hemoglobinopatías. ¿Ya? Entonces, estas hemoglobinopatías, como yo les dije, la hemoglobina está alterada. ¿Ya? Esta hemoglobina está alterada. ¿Puede estar alterada en qué sentido? En que la cantidad de cadenas que hay dentro de la hemoglobina está disminuida o ausente. Eso es un trastorno cuantitativo. Y las llamadas enfermedades que van a alterarse acá son las talasemias. O también puede ser un trastorno cualitativo, o sea, están presentes, pero no funcionan. ¿Ya? Esos son problemas a nivel cualitativo que hoy ya no vamos a ver porque es muy raro, es algo muy raro y realmente no vale la pena que también tomarlo en cuenta porque probablemente nunca lo van a ver. Ahora, para que más o menos puedan entender la talasemia, porque muchos me imagino han leído un poco de talasemia y han querido tirar el libro por un lado. La hemoglobina es una proteína muy importante en la cual siempre va a estar compuesta por dos pares de cadenas. Son dos pares de cadenas, se podría decir idénticas porque obviamente tienen que ser dos, o en este caso hay dos alfas y dos betas. Así es, son dos pares de cadenas idénticas, ¿ya? Dentro de las cuales cada uno va a tener un grupo hemo, un hemo que realmente lo que va a hacer cuando se junte todo, va a estar la molécula de hierro ahí. Pero es importante que tengan esta partecita para que el hierro pueda estar presente, si no, no se puede dar, ¿ya? Entonces, estas cadenas son proteínas, son las llamadas globinas, ¿ya? Son proteínas especiales que tienen que estar en su cantidad adecuada, ¿ya? Y tienen que funcionar adecuadamente para que sea una hemoglobina funcionalmente adecuada. ¿Me entiendes? Si está disminuida, si está ausente, podemos tener estas tres cadenas nada más y se quedó sin esta cadena. O podemos tener solamente un par de cadenas y no tener cadenas. O sea, eso puede ser. Y eso pasa en las talasemias. Si tenemos ausencia o disminución de las cadenas alfa, es talasemia alfa. Si tenemos disminución o ausencia de las cadenas beta, es la talasemia beta. ¿Entendieron hasta ahí? Es más fácil de entender así, con un esquema. Ya, la siguiente. Entonces, usted me dirá, doctora, ¿entonces solo hay un tipo de hemoglobina? No, tenemos muchos tipos de hemoglobina en realidad. Eso es lo complejo a veces. Cada hemoglobina que tenemos, que ahorita voy a mostrarle un cuadrito con los tipos de hemoglobina que tenemos, tiene dos pares de cadenas. Y estas cadenas pueden ser alfa, beta, delta, gamma, zeta o etcétera. Según la combinación de este tipo de cadenas, la hemoglobina tiene su nombre. ¿Entienden? Ahora, si se dan cuenta, esto es una curva en el tiempo. Esta es nuestra etapa en la cual nosotros estamos en nuestra vida intrauterina y de acá nacemos, ¿ya? Nos hacemos más adultos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este tipo de cadenas, este tipo de globinas, se forman en la etapa embrionaria. Entonces, este tipo de cadenas mayormente solo se van a producir en esta etapa y van a formar hemoglobinas del embrión
embrionarias, que van a desaparecer cuando ya, si te das cuenta, desaparecen unas a los meses nada más de vida intrauterina y posteriormente van decayendo hasta allá. ¿Por qué? Porque la que va a predominar va a ser las hemoglobinas del adulto. Estas son las hemoglobinas fetales y estas son las hemoglobinas del adulto. Ya, para que me entiendan más o menos. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Sí? Siguiente. Miren, estas son todos los tipos de hemoglobina. Tenemos la hemoglobina A, que es la hemoglobina del adulto, la hemoglobina A2, que es otra hemoglobina del adulto, pero es la de su tipo A2. Tenemos la hemoglobina fetal, la hemoglobina H, la VAR, la GROB. Estos son las hemoglobinas más inmaduras, las que se producen en vida intrauterina, y el porcentaje en el adulto, si se dan cuenta, mire, cero. Totalmente cero. Cuando nosotros nacemos, esta hemoglobina fetal va a ir disminuyendo hasta que en el adulto lo vamos a tener casi en un 1% o hasta en menos porcentaje. Y conforme vamos creciendo, esta hemoglobina A va aumentando su producción y va a llegar a ser casi el 90, más del 90%. Y la A2 está en un porcentaje también menor. ¿Me entienden? Entonces, si se dan cuenta, estas hemoglobinas, estas tres son las que vamos a encontrar en el adulto, las demás no vamos a encontrar. Y en este caso, todas las hemoglobinas del adulto, ¿qué tienen en común? En que todos tienen cadenas alfas. Cadenas alfas. La única que tiene cadena beta es la del adulto. La A2 tiene épsilon y la otra tiene gamma, la fetal. ¿Me entienden? Entonces, la siguiente. Ya, bueno, esto ya lo hemos dicho, ya les he explicado. Ya saben, defectos de síntesis de la alfa-globina, la talasemia alfa y talasemia beta, defectos en la síntesis de beta-hemoglobina. Ya. Ahora, como va a estar alterada la hemoglobina, este glóbulo rojo va a estar alterado, significa que ¿qué va a pasar? Se va a hemolizar, se va a morir. Ustedes saben que todo lo que no funciona en nuestro cuerpo lo destruye. Eso es lo fisiológico, lo normal. Entonces vamos a tener hemólisis y también no se van a formar muchas veces estos glóbulos rojos o estas células en la médula. ¿Por qué? Porque están muy alteradas. ¿Ah? Siguiente. Entonces tenemos tres formas de decir o de clasificar a las talasemias alfa y a las talasemias beta. Podemos tener un portador, que significa que nuestra cantidad de cadena en el grupo de las beta o altas talasemias está tan pocamente disminuida que realmente el paciente no podemos tener pacientes asintomáticos en este estado. ¿Por qué? Porque como les dije, tiene un componente genético que muchas veces en estos casos puede ser heterocigoto y no es homocigoto. En esos casos de heterocigoto es un portador, homocigoto sí va a desarrollar la enfermedad obviamente. ¿Ya? Entonces la podemos clasificar dependiendo si está disminuida, muy disminuida esa cadena o está ausente. ¿Me entienden? Si está disminuida levemente, va a ser una talasemia menor. ¿Ya? Si está Si está disminuido en un porcentaje un poquito mayor, vamos a hablar de una talasemia intermedia. Ya, pero en este caso no está ausente. Donde va a estar ausente va a ser la talasemia mayor. Ahí la cadena no existe, no hay cadena. ¿Me entienden? Y ahí el paciente puede hacer cuadros pero muy sintomáticos. Son talasemias muy severas. Ahora, doctora, ¿por qué acá está con rayita? ¿Por qué? Porque estos pacientes es incompatible con la vida, no pueden crecer. ¿Por qué? ¿Se acordarán que les dije que estas hemoglobinas no tienen en común, todas tienen alfa, si se dan cuenta? Si está ausente la cadena alfa, entonces no va a funcionar ninguna de estas tres hemoglobinas que se da en el adulto. ¿Me entienden? Entonces, por lo tanto, ese paciente mayormente llega máximo hasta feto y de ahí mayormente hace hidrocetanos, o sea, fallece. Muere intrauterinamente. Y si llegan, la mayoría no llega a nacer, la mayoría muere intrauterina. ¿Ya? ¿Por qué? No es compatible con la talasemia mayor, en el caso de la talasemia beta mayor, sí. ¿Por qué? Se han dado cuenta que la única de estas tres hemoglobinas que tiene cadena beta es la A. ¿Cierto? Entonces nosotros, estos pacientes pueden llegar a vivir, se podría decir, sí, muy comprometidos porque hacen mucha sintomatología, hacen muchos cuadros de anemia, tienen crecimiento del vaso enormemente,
ya hacen problemas también óseos porque no hay una adecuada eritropoyesis, hay mucha hemólisis en estos pacientes. Pero lo único que lo compensa o que trata de ayudarle son estos dos tipos de hemoglobina que el cuerpo trata de producir en mayor cantidad para tratar de compensar, ya que esta no funciona. ¿Me entendieron? Sí, más o menos. La siguiente. Ya, entonces, ¿qué vamos a tener en estos pacientes normalmente en nuestra clínica o en nuestro laboratorio? Anemia, básicamente anemia. Vamos a tener varios glóbulos rojos no funcionantes, bastantes glóbulos rojos, por eso es que a veces el recuento está elevado o puede estar casi normal. ¿Ya? Ahora, el volumen corpuscular medio de estos glóbulos rojos es muy disminuido. Muchas veces hay médicos que confunden estas anemias con las anemias ferropénicas, porque son anemias muy microcíticas. Está dentro del grupo, bueno, no sé si habrán visto las anemias microcíticas, pero está dentro de este grupo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el glóbulo rojo es pequeño? Porque como es una hemoglobina normal, no hace que el glóbulo rojo tenga el tamaño adecuado. Es una hemoglobina que mayormente la parte que está ausente o disminuida precipita y hace que el glóbulo rojo como que se empeñezca. ¿Entienden? Por eso mismo, porque es un glóbulo rojo no funcionante. Entonces son muy pequeños estos glóbulos, son bien chiquititos. Y por eso es que la mayoría, o prácticamente todos los pacientes cursan con anemias microcíticas. ¿Ya? La amplitud de distribución eritrocitaria es lo mismo que decir el índice de anisocitosis. Como este paciente va a tener casi la mayoría de sus glóbulos rojos o todos sus glóbulos rojos van a estar chiquitos, suele ser normal, no hay anisocitosis. Anisocitosis significa que hay diferentes tamaños de glóbulo rojo. Y eso mayormente pasa en las anemias ferropénicas. ¿Por qué? Porque hay glóbulos rojos normales y hay glóbulos rojos chiquitos por la ferropenia. Pero en este caso no, casi todos son, por eso es que este índice no se ve normal. ¿Ya? Esta es la diferencia entre la déficit de hierro. Esto lo voy diciendo bonito porque eso les va a ayudar. Esta es la diferencia entre la anemia ferropénica y un paciente con talasemia. Normalmente el hierro va a estar disminuido en una anemia ferropénica. La capacidad total de fijación del hierro va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque se necesita hierro y este va a tratar de captar todo lo que se pueda. Por eso está aumentada. Y en el caso de la talasemia está normal. La saturación de hierro obviamente va a estar disminuida porque no hay hierro en la anemia ferropénica y va a estar normal o hasta aumentado. ¿Por qué? Porque va a haber hierro sobrenadando por todas partes en el caso de la talasemia. La ferritina va a estar súper disminuida en la ferropenia y en el caso de la talasemia va a estar normal o hasta puede estar un poquito aumentada. Y la hemoglobina A2, que yo les dije que estaba en un 5%,